noches, hermanos. Himno 406. En el Nuevo Testamento, el Espíritu es vital, nos da vida fresca y nueva, mas la letra matará. Dios no encuentra la obra externa, solo la del interior. No es servir según la letra, solo vida impartir hoy. No por enseñanza externa, mas por la santa unción. No sirviendo por lo externo, mas por la interna visión. No por reglas de los hombres, mas la interna y celestial. No por decisión humana, mas por su santo guiar. No por la religión muerta, mas por Cristo hay que vivir. No infundiendo teología, mas su vida impartir. No solo las doctrinas, mas a Cristo predicar. No los dones o los ritos, sino Cristo en realidad. No la adoración externa, mas la interna realidad. No del Cristo objetivo, mas del subjetivo hablar. No tan solo la escritura, mas espíritu y verdad. No en la carne esforzado, mas sirviendo en realidad. Amén. Aleluya. ¿Me escuchan bien, hermanos y hermanas? Amén. Bueno, qué placer, qué Amén, gusto, hermanito. qué privilegio tengo el día de hoy, hermanos, de Amén. poder estar con ustedes. Me gozo realmente en el Señor por esta oportunidad tan maravillosa. Me gustaría, hermanos, que prendiéramos nuestras cámaras, los que están en capacidad de encender. Posteriormente las podemos apagar, pero qué bueno sería poder verlos. Amén, amén, hermanitos. Amén, hermano Juan, hermano Carlos, Diana, amén, hermanitos. Hermanita Erika, qué bueno, hermanos, los saludo, me gozo en el Señor porque me ha dado esta oportunidad y este privilegio de poder estar con ustedes. Muy bien, hermanos. Como lo ha dicho mi hermano Santiago, el día de hoy vamos a abordar la primera lección de esta tanda de lecciones respecto a el servicio y específicamente el carácter del obrero del Señor. Este libro tiene 10 rasgos característicos propiamente que conforman la personalidad de un siervo, un obrero del Señor. Me correspondió en esta sección poder hablarles acerca de saber escuchar a otros. Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla. Agradezco mucho a todos los que están aquí y espero que podamos ser muy participativos, espero que todos podamos estar avivados en nuestro espíritu y si no, pues poco a poco vamos introduciéndonos en este rico fluir. Bien, entonces, confírmenme si pueden ver mi pantalla en este momento, por favor. Amén. Muy bien, mensaje número 9 Amén, hermano. de los talleres de edificación y perfeccionamiento. Muy bien, hermanos. Perfecto. Entonces, vamos con esta primera diapositiva en donde vemos que en la vida del ser humano y específicamente en la vida del obrero está directamente relacionada su vida personal con su obra. Bien, ¿y qué significa esto de directamente relacionada? A medida de que crece nuestra vida personal y adquirimos experiencias, capacidades, habilidades, nuestra obra también va creciendo. Y viceversa, a medida que nuestra obra va creciendo, nuestra vida personal va creciendo. Pero también sucede en caso contrario. A medida en que disminuye nuestra obra, nuestra vida personal también iría en decadencia. Bien, aquí hay una frase que me gusta mucho
Y con esto quiero empezar a mencionarles que lo que puedan ver en texto es explícitamente sacado del ministerio. Aquí no hay ninguna palabra que yo haya aportado desde mi conocimiento, es explícitamente desde el ministerio. Dice que determinar si alguien es apto para ser empleado por Dios es necesario considerar su carácter, hábitos y conducta. Determinar si alguien es apto para ser empleado por Dios es necesario considerar su carácter. Entonces, empecemos un poco a desglosar qué es esta cuestión del carácter, qué es esta cuestión de los hábitos, ¿vale? Entonces, quiero que participemos todos. Todos vamos a construir como tal este aprendizaje que tendremos el día de hoy. Recordemos que esto es un taller, entonces es necesaria la participación de cada uno de nosotros. Dice que el carácter son el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona. Y por otro lado vemos que los hábitos son prácticas habituales de una persona. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes mencione un conjunto, un rasgo, una cualidad propia de cada uno de nosotros. ¿Bien? ¿Quién puede activar su micrófono? El mal genio, hermano. Ok, el mal genio. Perdón. Muy bien. A veces pensamos que el carácter siempre es positivo y cuando estamos precisamente hablando con otro hermano, otra hermana, pensamos que cuando mencionamos el tema del carácter siempre son cuestiones positivas. Pero estoy de acuerdo. La Ser soberbia. muy extrovertido, hermano. Ser muy extrovertido. El mal genio. ¿Quiere un poquito de arroz? Muy bien. La puntualidad. Soberbia, ¿cierto? Soberbia. La pereza. Altivez, altivez. Altivez. La falta de concentración. Responsable. Muy bien. Discúlpenme si no alcanzo a anotarlos todos, pero perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea, que todos logremos identificar que son rasgos o cualidades propias de nosotros como persona. Bien, altivez incluso. Altivez. Orgullo, orgulloso. Orgulloso. El orgullo también. Muy bien, y eso somos nosotros, ¿no? Ese es nuestro hombre exterior. Bien, y ahora pensemos en hábitos. ¿Qué son los hábitos? Nos dice aquí que son prácticas habituales de una persona. Es lo que constantemente hacemos, ¿cierto? Repetitivamente. Entonces, ¿qué hábitos tenemos, hermanos? Levantarnos temprano. Amén, eso es un hábito. Ser madrugador. Sí. La pereza. Dormir hasta tarde. Levantarnos temprano. Fíjense en algo, alguien dijo la pereza, pero la pereza como tal no es un hábito. Quizás hábito, pero la pereza en sí no es un hábito. Ser muy Estar garoseando, hermano, a todo momento. Estar comiendo, estar garoseando, picando. El glotón. Glotón, glotón, sí, estar trabajando todo el tiempo. Ser trabajador. Sí, eso también es un hábito, pero también es un rasgo del carácter, ¿saben? Porque es una cuestión que va asociada a nosotros y a nuestra personalidad. Ser diligente. Eso es un rasgo del carácter, ¿vale? Eso es un... ser muy ordenado. Respeto. Ordenado también vendría siendo un rasgo del carácter. Pero está bien, porque eso también cuando lo hacemos práctico y lo repetimos muchas veces, el organizar todo el tiempo, el trabajar todo el tiempo, eso constituye nuestro temperamento, ¿vale? La suma del carácter y los hábitos constituyen nuestro temperamento. Por eso a veces decimos, no, esta persona tiene un temperamento muy fuerte, porque quizás es la suma de muchos rasgos de su carácter con la altivez, la arrogancia, el hablar fuerte y los hábitos de ser siempre estricto, cumplido, ¿verdad? Muy bien. Otro hábito que me sucede muy a menudo es que siempre me acuesto muy tarde. Eso es un hábito, una práctica, ¿cierto? Leer. Desordenado. Desordenado puede ser un rasgo del carácter y estar siempre en desorden es un hábito. Muy bien, hermanos. Es clave tener presente lo siguiente, que el Señor, vamos aquí a la primera diapositiva, nuestra vida personal, que vendría siendo nuestro carácter y nuestros hábitos, están directamente. Les pregunto, hermanos, ¿qué
mejor dicho, ¿cuál sería la condición de un obrero que es mal geniado, que es soberbio, que es responsable, pero que a la vez es altivo, que es orgulloso, que se levanta temprano, que come mucho, que se levanta, que se acuesta muy tarde? ¿Creen que ese es un obrero adecuado para la obra del Señor? No, no, hermano, para nada. Negativo. Sí, negativo, totalmente. Falta ser más pulido todavía. Exactamente. Más tratado Falta por ser el más Señor. pulido, más. Pero la buena Perdón, noticia, hermano, esa persona es una persona individualista. Esa persona es una persona que no piensa sino en sí mismo y en satisfacer su estomaguito. ok, amén. Es complejo, ¿no? Pero hermanos, incluso en condiciones peores podemos estar cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero la buena Claro. noticia es que el Señor Amén. nos da herramientas, el Señor incluso nos da su propia palabra, ministerio a los hermanos, para que podamos ser pulidos en nuestro carácter y en nuestros hábitos. ¿Por qué mencionamos que esta cuestión, mejor dicho, estas dos cuestiones hacen parte del hombre exterior? Es porque es lo que vivimos en este cuerpo físico, ¿verdad? Y es lo que logramos nosotros reflejar y expresar, nuestros hábitos y nuestro carácter. Muy bien. Pasa algo, hermanos, y es que realmente el carácter no se forma de un día para otro, ¿vale? El carácter, nunca vamos a nacer con un carácter ya establecido o preestablecido. El carácter se forma en el transcurso de nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros logramos formar nuestro carácter? En el transcurso de nuestras vidas, a partir de la experiencia, a partir del tiempo, pero no nos adelantemos. ¿Quién me acompaña, por favor, leyendo este párrafo que está aquí? ¿Quién me ayuda? Yo. Se forma. Adelante. El carácter no se forma de un día para otro, pero si dicho obrero recibe la luz de parte del Señor y se sabe escuchar la voz constantemente de su Señor. Dios, por su misericordia, reconstruirá en resurrección un nuevo carácter en él, y los elementos naturales e indeseables de su persona serán restringidos y juzgados y no tendrán más cabida en su ser. Amén, aleluya. ¿Cuántos se gozan con esto, hermanos? Amén. Amén, qué bendición. Amén. Qué bendición que yo, a pesar de que tenga 80, 60, 15, 20, 40 años, tengo la vida en resurrección que habita en mí. ¿Qué significa resurrección? Que pasa de un estado de muerte, ¿verdad?, a un estado de vida. Esta cuestión de ser tan glotones y que nos gusta repelar la olla del arroz cada vez que nos vamos a dormir, o quizás que no nos gusta estar despiertos, dormirnos temprano, sino que nos gusta estar viendo televisión, películas, Netflix, series, lo que sea. Todo eso hace parte de lo que va a morir, y en resurrección el Señor nos dará un nuevo carácter, el Señor nos pulirá. Y qué bendición que cada uno de estos detalles que mencionamos, que a nuestro parecer son negativos, son útiles para el Señor, porque recordemos lo que dice la palabra de Dios: bástate de mi gracia, ¿verdad? Porque estas son nuestras debilidades. Nuestro hombre externo es la debilidad realmente que no nos deja obrar, que no nos deja servir de una manera apropiada, que no nos deja a nosotros poder ser unos siervos útiles al Señor. Aquí, porque hay un bebé, un joven, un adulto y un adulto mayor, porque resulta que como la vida personal está directamente relacionada con nuestra obra, justamente esta gráfica también demuestra que a medida que nosotros vivimos en esta carne, en este cuerpo, nuestra obra también va siendo evoluciona, va a estar en constante evolución. Y a medida que nosotros vamos adquiriendo rasgos del carácter propios que le sirvan a la obra del Señor como obreros del Señor, nuestra obra también va en constante evolución. Ambas van de la mano, son directamente relacionadas, ¿vale? Listo, muy bien, hermanos. Ahora, ¿cómo se forma el carácter? Quiero que cada uno de ustedes participe tomando en cuenta alguna de las palabras que vemos allí. ¿Cómo se forma el carácter desde un punto de vista del servicio? Con la experiencia, con la experiencia. A través de las restricciones también. Amén. Explíqueme un poco. El Señor a veces nos restringe, muchas veces a través del cuerpo, de los hermanos, de las situaciones, de las circunstancias, precisamente para que nosotros nos sintamos que
pues que tenemos que ser corregidos porque, o sea, somos restringidos porque a veces somos de pronto sueltos, somos livianos, no somos cuidadosos de pronto al hablar, al comportarnos con los santos, con los hermanos en la vida cotidiana. Entonces a veces el Señor usa algunas circunstancias donde nos sentimos muy restringidos y el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, nos redarguye y nos hace entender que esa restricción realmente es una reprensión de parte del Señor porque estábamos de pronto conduciéndonos de alguna manera equivocada. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo digo la disciplina también. Ah, pero aquí no está. El tiempo y la educación, porque Hermanita. con el tiempo sí, o sea, nosotros nacemos y durante todo el tiempo que estamos viviendo vamos recibiendo cierta clase de educación. Lo que tú recibes en tu casa y lo que tú recibes aún en el colegio y todas esas cosas van formando también tu carácter. Muy importante la parte de tu casa, cómo te eduquen, cómo te enseñen, eso va formando tu carácter también. Y eso es cuestión de tiempo, para mí pues es cuestión de tiempo, ¿no? Tú eres de niño, de persona ya mayor, de todas esas son cosas que cuentan en tu carácter, son muy definitivas para tu carácter. Muy bien, muy Amén. bien. Muchas gracias. Bueno, Amén, hermano, yo lo puse como por lo que lo puse como en un orden, ¿no? Así El es. tiempo, las experiencias, la educación, las restricciones, la regulación, por último la coordinación y el servicio. Digamos, todas estas cosas, pues es como algo que nos va llevando realmente a tener un carácter adecuado. Amén, amén. Qué importante, hermanos, que ahora, gracias al Señor Jesús, hay más de, puedo contar así, a grosso modo, unas 50 personas de la localidad activas en el servicio, en todas las clases de servicio que tenemos, todos los tipos de servicio. Y qué importante es esta manera por medio de la cual, esto es una herramienta valiosísima que el Señor nos ha dado para poder formar un carácter como un obrero apropiado del Señor. La coordinación. La coordinación en muchas reuniones, incluso mensajes que mi hermano Santiago ha dado, se dice que la coordinación no es tanto tomar decisiones, incluso eso es lo secular, ¿verdad? Las coordinaciones es cuando yo toco a mi hermano o a mi hermana en su hombre interior. Eso es coordinar. Y cuando yo también permito que mi hombre interior sea tocado. ¿Por qué? Porque de allí es donde pues, se procede como tal esos hábitos, procede como tal esas habilidades, esos rasgos característicos de nuestro temperamento. Y al ser tocados, somos pulidos, perfeccionados, ¿verdad? Entonces, qué preciosa esta herramienta, que es una herramienta que nos permite formar el carácter y un carácter apropiado. Qué bendición que todos los hermanos que están en el servicio están asistiendo a las reuniones de coordinación. Y animo a todos los hermanos a que podamos ingresar al servicio y sobre todo a las reuniones de coordinación para que nuestro carácter sea forjado, sea formado como un carácter apropiado que sirva al Señor. Restricciones no es igual a regulaciones. Restricciones es aquello que no debes hacer. Y regulaciones son consejos, son parámetros que se establecen del mover. Una restricción es, oiga, no pase, prohibido parquear. Una regulación incluso va más allá, cuando uno quizás ya ha cometido la acción y de pronto hay que encaminarla por otra vía, otra manera. ¿Listo? Y el servicio, hermanos, fundamental para poder formar nuestro carácter. Qué precioso nos vemos cada uno de nosotros asistiendo de pronto cada 8 días o una reunión en donde se reúnen todos los distritos o toda la localidad en general y allí nos vemos. Nos abrazamos y todos estamos muy bien vestidos, muy lindos, sonrientes. Pero realmente en esas reuniones no es mucho lo que podemos darle forma a nuestro carácter. Es en el servicio. Por eso es que nuestra vida personal está tan directamente relacionada con la obra. Bien, porque es que nuestra vida personal y esos dioses hombres que el Señor quiere en cada uno de nosotros solamente se consigue cuando estamos al interior de la obra. Soy un hombre que tiene muchísimos errores, a pesar de que tengo escasos 27 años, que para muchos es bastante, para otros no es mucho. Tengo muchísimas cuestiones que van en contra de un carácter apropiado del Señor.
oportunidad no solo a mí, sino a muchos hermanos de estar activos en el servicio. Bien, pueda que ya al cabo de unos 20 años, esto tan feo que soy en este momento, ya parezca olor grato ante nuestro Señor. Bien, porque ya ha sido incinerado, ya ha sido quemado. Muy bien, hermanos. Ahora, adentrémonos un poco en la capacidad para escuchar a otros, que es el core, el centro de esta lección. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas orejas tenemos, hermanos? Dos. ¿Cuántas bocas tenemos? Una. ¿Será casualidad que el Señor nos haya dado dos orejas y una sola boca? ¿Qué podemos decir de ello? A ver, ¿qué podemos decir de ello? Es más importante escuchar que hablar de pronto, ¿no? Amén. Exacto. Sí. Amén. Y es lo contrario, ¿no? Yo pienso que nos gusta más hablar que escuchar. Exactamente. Por eso el Señor en su infinita sabiduría y misericordia nos dio dos orejas y una sola boca. Muy bien. Amén. Muy bien, hagamos un pequeño ejercicio. Yo los invito a todos los que estamos aquí conectados en esta sesión de que nos tapemos nuestras orejas. Pongamos nuestras manos en nuestras orejas a fin de no escuchar ni siquiera lo que yo estoy mencionando. ¿Vale? Ya veo que las tienen tapadas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, muy bien. Ya podemos soltar. Ya soltemos. Ya. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué estaban ustedes en este momento escuchando? ¿Nada? Nada. ¿Estamos seguros que no estábamos escuchando nada? ¿Será Ahorita sí. mi pensamiento? Muy bien. Cuando nosotros... Lo que yo estaba pensando. Muy bien. Cuando nosotros no estamos o no tenemos unos oídos y unas orejas bien abiertas y despiertas, ¿qué sucede? Que escuchamos todo el tiempo nuestra opinión. Escuchamos todo el tiempo nuestra manera de hacer las cosas. Escuchamos todo el tiempo cómo debería ser esto. Y eso es lo que expresamos con nuestra boca, ¿verdad? Eso es lo que escuchamos, eso es lo que expresamos con nuestra boca. Amén, hermanita Juliet. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros oídos y nuestras orejas están cerradas? Que nuestro hombre natural es expresado a través de nuestra boca, hermanos, porque allí es donde realmente no podemos escuchar el hablar de los demás hermanos, no podemos estar en contacto con el cuerpo y lo único que podremos reflejar a partir de nuestra boca es opiniones, argumentos, maneras de hacer las cosas, condiciones, peros y porqués y más porqués. Y no permitimos que realmente pueda haber un fluir que entre a nosotros y poder escuchar claramente. Muy bien, fíjense en esto. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, detenidamente? La primera parte. Amén. Adelante. Todo obrero del Señor. No me refiero a que deban oír a los demás. Deben obedecer lo que estos digan. A lo que me refiero a otros. Amén, hermanita. En el sentido de escuchar y entender lo que digan. Amén, amén, hermanita. Muchas gracias. Muy bien. Dice todo obrero del Señor. Amén, hermana. Dice todo obrero del Señor debe cultivar este hábito en su vida. ¿Cuál? Lo que estábamos mencionando. Saber escuchar a los demás. No me refiero a que deban oír a los demás en el sentido de obedecer lo que estos digan. Claro, nosotros cuando pensamos en escuchar a los demás es como si nos estuvieran dando instrucciones o órdenes, ¿verdad? Entonces, primera parte, el escuchar no es obedecer, ¿cierto? No es hacer, no es tomar acción respecto a lo que escuchamos. A lo que se refiere es que deben saber escuchar a otros en el sentido de captar y entender lo que ellos dicen, ¿verdad? Es muy necesario que este rasgo forme parte de la vida personal de todo obrero. Ningún obrero del Señor desempeñará bien su función si solo le gusta hablar, pero no sabe escuchar a otros. La utilidad de tal obrero será muy limitada si solo es como una ametralladora que habla incesantemente. Ojo con esto, por eso tenemos el ejemplo anterior, tenemos dos oídos, dos orejas para escuchar y una sola boca. Entonces, ningún obrero del Señor desempeñará bien su función si solo le gusta hablar. Dios, Señor Jesús,
cuán tocado he sido por esta lección, porque debido a mi experiencia en el momento actual, en una oficina, en una empresa, en este ámbito en el que me muevo, pues a mí me miden es por la cantidad de palabras que salgan de mi boca. Y creo que a muchos nos pasa, ¿verdad? Por la cantidad de opiniones que yo pueda dar frente a algún tema. Y sobre eso, pues es que me dan un sueldo. Si yo me quedara callado y simplemente me dedicara a escuchar, dirían, bueno, este hombre ¿qué pasa? ¿Por qué no está opinando? ¿Por qué no está dando razón? Pero muy bien, el Señor me está mostrando que en su vida, en la vida que yo debo tener como un cristiano normal, es muchísimo más indispensable poder escuchar, ¿verdad? Antes de hablar. Perfecto. Entonces, póngale pues cuidado que aquí hay un test que nos permitirá identificar si realmente tenemos esta cualidad. ¿Cuál? La de saber escuchar a otros. Fíjense en algo, pensemos. Si algún hermano o alguna hermana se acerca a nosotros pidiendo ayuda, debemos estar en capacidad de discernir 3 clases diferentes de palabras. Ojo, ¿cómo sabemos si realmente tenemos esta cualidad? ¿Cuál? La de saber escuchar a los demás. Entonces debemos estar en capacidad, todos nosotros, de discernir 3 clases diferentes de palabras. La primera es las que la persona expresa, ¿verdad? La clase de palabras es las que intencionalmente se reserva y no las dice. ¿Bien? Y la tercera es las palabras que oculta en lo profundo de su espíritu. ¿Cómo sabemos si realmente tenemos esta cualidad? Cuando logramos nosotros y estamos en capacidad de discernir estas 3 clases diferentes de palabras. Y esto quiero que lo analicemos un poco. Las que la persona expresa. Es decir, puedo yo estar hablando con un hermano o escuchando a un hermano y me está diciendo alguna cuestión. Me está diciendo que necesita X, Y o Z, ¿verdad? Eso es lo que logramos captar a simple vista, o mejor dicho, a simple oído. Pero también tenemos nosotros como obreros estar en capacidad de discernir esas palabras que la persona intencionalmente se está reservando y que no las está diciendo. Y allí es donde viene el por qué el hermano viene hacia mí a contarme su situación, a contarme su problema. ¿Qué hay más allá en su contexto familiar? ¿Qué hay más allá en su contexto laboral? Nosotros como obreros no podemos meramente quedarnos con lo primero, que es lo que la persona expresa. Nosotros tenemos que tener un espíritu abierto para lograr identificar. Incluso nosotros logramos identificar, hago un paréntesis, más fácil lo que la persona está ocultando. ¿No les pasa? Que a veces llega y uno le escucha, pero uno siente en su espíritu esa carga que no la ha soltado. Y le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas por aquí, por allá, y va esclareciendo un poco qué es lo que realmente está sintiendo, qué es lo que realmente está viviendo, padeciendo, sufriendo, ¿cierto? Pero no es capaz de decirlo porque intencionalmente lo está reservando en lo profundo de su corazón. ¿Bien? Y por último, lo más complejo es poder identificar, discernir esas palabras que ocultan lo profundo de su espíritu. Jamás saldrán por su boca, jamás. Pero si nosotros tenemos un espíritu activo, somos calmados, escuchamos, lograremos discernir eso que el hermano o la hermana está ocultando en su espíritu. Bien, ahora les pregunto, hermanos, ¿tenemos esta habilidad ya instalada en nosotros? ¿Qué me dicen? ¿Cuántos de ustedes ya han experimentado el discernir estos 3 tipos de palabras en una sola conversación? Amén. Amén, hermanos. Yo también lo he experimentado, no todas las veces, pero uno lo ha experimentado, y saben, a mí me pasa mucho con mis padres y con mi hermano y mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque los tengo más cerca, porque quizás los conozco, ¿cierto? No a profundidad, pero los conozco y he vivido más con ellos. Y eso me deja una enseñanza en este instante. Y es que cuanto más relacionamiento en espíritu, ¿cierto? En vida de iglesia tengamos con las personas, más fácil será
poder discernir estos tres tipos de palabras. Si yo soy un hermano que no me gusta abrir la casa, soy un hermano que si acaso me alcanzan a ver los domingos, ¿cierto? Si soy un hermano de muy pocas palabras y que no me gusta un contacto muy cercano con otro hermano, ¿creen que sería fácil para mí poder discernir estos tres tipos de palabras? No. Muy difícil. No, hermano, no. Sí, muy No, difícil. no. Es muy difícil, es muy difícil. Ahora Muy veamos, porque el Señor nos muestra cómo podemos lograr discernir estos tres tipos de palabras. Entonces, miren que aquí hay una serie de ítems que nos van a permitir llegar a esta habilidad, a poder instalar esta habilidad. Fíjense en algo, debemos ser personas tranquilas delante del Señor. Ojo, delante del Señor. Aquí ustedes me ven calmado, pero quizás en lo secular o delante del Señor sea una persona muy, no sé, sea muy hiperactiva como me lo dicen a veces, sea una persona muy que no me gusta escuchar, que me gusta opinar, que me gusta estar allí, allá, acá. Debemos tener también una mente clara y un espíritu apacible, el espíritu del Señor, un espíritu apacible. Bien. Recuerdo muchos pasajes, ahorita se me vienen a la mente muchos pasajes de ejemplos propios que el Señor nos ha dado. La mujer samaritana, ¿verdad? El Señor logró identificar cuál era esa sed, ¿cierto? El Señor también cuando, cuando se encontraba allí en medio del mar y las tormentas estaban afectando esta barca y le decían y sentía el temor, alcanzó a escuchar el temor, el clamor de sus hermanos. Él tenía un espíritu apacible, ¿verdad? Un espíritu tranquilo. Logró poder discernir y solucionar lo que realmente estaban pasando aquellas personas. Camino de Maús, me escribe mi hermano Santiago por interno. Amén. Nuestro ser interior debe ser como un papel en blanco delante del Señor. Perdón, aquí se me fue una viñeta. Debe ser como un papel en blanco delante del Señor. ¿Quién me quiere explicar esto? Nuestro ser interior debe ser como un papel en blanco delante del Señor. No tener prejuicio. Amén. Amén. No debe caber opinión allí. No tenemos que estar sobrecargados de algún tema, ¿verdad? De pronto yo en este instante esté sobrecargado porque estoy en este momento abordando esta lección, entonces lo que me vaya a contar, con el que me encuentre cualquier hermano que tenga una problemática, inmediatamente como yo estoy sobrecargado con este tema, voy a responder de acuerdo a lo que ya está sobrecargado, ¿verdad? Amén, hermana Gloria, ¿vas a mencionar algo? ¿Tienes el micrófono? Aló, ¿me escuchan? Es que, o sea, ese punto como un papel en blanco, algo que nosotros debemos, como digo yo, cuando vamos a escuchar a alguien, especialmente si es si es algo importante que tiene que ver pues con algo, sí, algo importante en nuestras vidas, no simplemente escuchar cualquier cosa, pero sí debemos estar como abiertos y decir, no quiero tener una idea preconcebida de lo que, de esa persona o como que ya estoy tomando yo la idea de lo que ella me va a decir, me va a contar, que no le voy a creer porque me parece que, por ejemplo, que es una persona que lo que me dice normalmente no es verdad. Entonces debo estar con un papel en blanco y más bien delante del Señor, como pidiéndole al Señor, Señor, que yo no tenga ninguna idea preconcebida ni algún concepto propio, sino que realmente yo esté abierta a lo que tú me quieras mostrar respecto a lo que esta persona me va a hablar. Es más o menos lo que yo entiendo. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén. Muy bien. No debemos tener ningún prejuicio, ideas preconcebidas ni inclinación alguna. ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué vendría siendo un prejuicio? Un juicio anticipado de las cosas. Exactamente, es un juicio anticipado. Es decir, bueno, claro, esto le está sucediendo por esto, ¿verdad? Claro, usted tiene este problema por aquello. No, usted le está sucediendo esto porque resulta que usted no asistió a tal lado. Si nos damos cuenta, eso es un prejuicio. Ideas preconcebidas. ¿Qué son ideas preconcebidas? Ideas preconcebidas es, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que estoy viviendo en el momento, tiendo directamente a darle la solución a esa persona.
pues ya lo tengo en mi cabeza y quiero transportárselo directamente. Bien, y no tener inclinación alguna. Es decir, oiga, usted le está pasando por esto, seguramente por aquello, ¿verdad? O quizás, no, fíjese que usted no está por un buen camino. Mire, este camino es el mejor. Bien, no debemos tener ningún prejuicio, ideas preconcebidas ni inclinación alguna. Tampoco debemos tomar ninguna determinación en particular ni emitir ningún juicio de nada. Cuando las personas con problemas, nuestros hermanos, se acercan a nosotros como obreros, no debemos tomar ninguna determinación en particular ni emitir ningún juicio de nada. Bien, al escuchar a la persona exponer su caso, nuestra actitud debe ser perfectamente calmada delante del Señor. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué se menciona también tantas veces delante del Señor? Porque nuestro corazón es engañoso y nuestras actitudes como tal pueden ser mentirosas. Nuestras actitudes no pueden ser sinceras a veces, ¿verdad? Por eso es que es delante del Señor, porque nosotros le servimos a nuestros hermanos por Cristo, nada más, ¿vale? Nosotros le servimos a nuestros hermanos por Cristo y el amor que Cristo ha depositado en nosotros para poder servirle a nuestros hermanos. Si hacemos esto, lograremos comprender el asunto que la persona está presentándonos. Si se fijan en este juego de palabras, comprender y entender no es lo mismo. Entender es que mi papá me diga, hijo, necesito 10,000 pesos, o hijo, necesito que recoja a su hermanita, o hijo, vaya y me hace este favor. Ahí estoy entendiendo y lo hago, pero comprender va más allá, interiorizar. Hijo, necesito que me preste 10,000 pesos. Comprendo que mi padre quizás está pasando en ese instante por una situación difícil. Comprendo que mi padre en ese momento no puede recoger a mi hermana y empiezo a indagar el por qué está viviendo esa situación mi padre que no le permite recoger a mi hermana. Si se fijan, la meta es escuchar para comprender. Muy bien, ahora reflexionemos. ¿Qué sucedería si alguien viniera a presentarle un problema esperando recibir ayuda y usted no entendiera sus palabras? ¿Qué pasaría? Contésteme, por favor. Nada, no podemos hacer nada. O a veces sucede que la persona viene a nosotros con una carga, con una situación y se va peor de cargada, peor de enredada, porque no le podemos ayudar. De pronto estamos ya preconcebidos y lo que hacemos es que le decimos otra cosa o bueno, no le damos la solución que realmente necesita. O lo vamos a orientar mal, porque tuvimos en la cabeza otra cosa diferente y entonces terminamos dándole una solución acorde a lo que estamos pensando y no a lo que la persona nos está exponiendo. De acuerdo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué respuesta le daría si usted malentendiera por completo su problema? ¿Sería una respuesta apropiada, adecuada? No. Muchas veces nos sucede. A mí me ha sucedido. Incluso el Señor le redarguye mucho después. Y respondemos cosas que quizás dañarían más a esa persona, ¿verdad? Causaríamos más daño que lo que podríamos nosotros apoyar a la solución de su circunstancia, dificultad. Muy bien, ahora hagamos un pequeño ejercicio, ¿listo? Entonces, yo voy a ser el paciente y alguno de ustedes va a ser el médico, ¿verdad? Yo voy a ser el paciente y alguno de ustedes va a ser el médico. Entonces, voy con la hermanita Erika Serrano, que tiene aquí la cámara prendida. Hermana Erika, resulta que me ha dolido mucho el estómago en estos días. Llevo más o menos 3, 4 días con dolor de estómago. Ojo, hermanos, paréntesis acá, esto es hipotético, ¿vale? Esto es hipotético. Entonces, hermana Erika, ¿usted qué me recomienda? ¿Qué me aconseja? ¿Qué podría yo hacer, hermana? Pues, hermanito, pues primero como las cositas caseras, los remedios caseros, ¿cierto? La agüita, las agüitas de fruticas y bueno, estas cosas que realmente son muy saludables. Y pues si persiste, pues digamos que tendrías que revisar qué estás comiendo, que te esté cayendo mal. Y si persiste, pues ahí sí creo que tendrías que visitar al médico. Gracias, hermana Erika. Muchas gracias. Hermanos Juan Carlos y Álvaros, hermanitos, resulta que últimamente
me he sentido con mucho dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza. He tenido mucho dolor de cabeza. Y la verdad no sé por qué. ¿Qué podría hacer, hermanos? ¿Qué me podrían recomendar o aconsejar? Lo primero es que le preguntaríamos si ha descansado. Si ha descansado, si ha dormido, que pronto puede ser cansancio visual. Que si de pronto te está doliendo mucho, te tomes una pastilla, un ibuprofeno, un Advil, algo por el estilo. Te empezaremos a preguntar acerca de por qué ¿Cómo te es el empezó, dolor? a partir de cuándo te empezó, si es que por falta de hidratación. Mejor Muy dicho, bien. a ver, empecemos a tomarle la presión. No. No te muevas, ya vamos para allá. Vale, hermanos, muchas gracias. Hermano Néstor Olmedo, ¿quieres participar, hermano? Sí, amén. Amén. Amén, amén, hermano. ¿Qué me aconsejarías, hermano, si todas las mañanas me levantara con vómito, hermano, con ganas de vomitar? Y lo principal o lo primordial es invocar el nombre del Señor Jesús. Y a Él es nuestra sanidad en el Espíritu, invocando su nombre, entrando en el Espíritu. Ahí Él se mezcla con nosotros, Amén. entramos en nuestro Espíritu y ahí Él toma control de todo, de toda nuestra salud, de todos los problemas que tengamos. Él es nuestra medicina, Él es nuestra sanidad, Él es todo, Él es Cristo todo inclusivo. Entonces, esa es la mejor medicina para nosotros mismos en el Señor. Amén, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Hermano Eduardo Rodríguez. Hermano Eduardo Rodríguez, resulta que, Isabel, resulta que todas las noches no puedo dormir por la carga laboral que tengo y el estrés que todos los días es constante sobre mi vida. ¿Qué me aconsejan que deba hacer? Yo le aconsejaría que se fuera a un almacén y comprara zapatos nuevos de pronto y una chaqueta también. Y tal vez que, no sé, que a la salida se comiera un helado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Resulta que cada uno de nosotros respondió de acuerdo a lo que conoce, a sus experiencias, a sus vivencias, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Aquí no tiene nadie la razón y todos tienen la razón. Eso quiere decir que todos estamos bien o que todos estamos mal. Esto no era un ejercicio para saber cuál era la respuesta correcta. Simplemente era para recalcar que en algún momento, incluso muchos momentos de nuestra vida en la iglesia, somos médicos, doctores, servidores del Señor. ¿Por qué? Porque es que la iglesia no es, o mejor dicho, la iglesia es un hospital. La iglesia atiende a enfermos. La iglesia es un restaurante. La iglesia atiende a necesitados, a los que tienen hambre, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros podamos devolvernos un poco y recapacitar respecto a esto. Debemos ser personas tranquilas, tener una mente clara. Nuestro ser interior debe ser como un papel en blanco. No tener ningún prejuicio, ideas preconcebidas. No tomar ninguna determinación en particular. Al escuchar a Sebastián exponer su caso, su actitud debe ser perfectamente calmada delante del Señor, ¿vale? Entonces, con este pequeño ejercicio, quiero hacer énfasis en que en algún momento o en muchos momentos nos convertimos en médicos, porque la mayoría de personas que estamos en vida de iglesia somos enfermos. Nuestra alma vive enferma constantemente. Y si nosotros comprendemos como lo que hizo y lo que trató de hacer el hermano Juan Carlos y Alba Luz de ir un poco más allá del por qué la situación, muy seguramente tendríamos lo que hizo el hermano Nelson, esa confianza de dejar todo en manos del Señor. Y algunos tips, algunas cuestiones que ya mi padre mencionó, que la hermana Erika también mencionó. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar la habilidad de escuchar y entender? Hay 3 pasos por medio de los cuales podemos desarrollar la habilidad de escuchar y entender. Primero, no debemos ser subjetivos, ¿vale? No debemos ser subjetivos. Razones principales que nos impide ser buenos oyentes. A toda persona que es subjetiva le es difícil entender lo que
otros dicen. Si tenemos nuestros propios conceptos e ideas preconcebidas acerca de los demás, nos será difícil escuchar lo que nos dicen, porque nuestra mente ya estará ocupada. Bien, estaremos brindándole aceite de ricino a aquel que tiene un problema y aceite de ricino a aquel que tiene un problema totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nos paramos desde nuestra subjetividad. ¿Qué es eso de ser subjetivos? Es tomar lo que está dentro de nosotros y darlo, pero lo que está dentro de nosotros muchas veces no es como tal la llenura del espíritu para poderlo ofrecer, sino nuestras opiniones, nuestro hombre natural, y eso es lo que ofrecemos a los demás, nuestra subjetividad. Bueno, muy bien. En segundo lugar, nuestra mente no debe divagar. Esto sí que me ha causado, me ha calado en el corazón, porque yo soy demasiado disperso. Yo puedo prestar atención 3 a 5 minutos, consciente. Después de los 5 minutos me es muy difícil poder escuchar a otro hermano de manera consciente. Muy difícil, o otra hermana. Bien. Pues mis pensamientos fluyen sin control día y noche. Nunca me enfoco en algo específico. Ellos dejan que sus pensamientos vaguen sin rumbo, acumulan tantas cosas en su mente que no hay lugar para ningún otro asunto que alguien intente presentarle. Muchas personas son demasiado activas en su mente, solo tienen cabida para sus propios pensamientos y no para considerar los pensamientos de otros. Como resultado, no pueden entender cómo piensan otros, no pueden aceptar los pensamientos de otros porque nunca han aprendido a silenciar su mente. Eso me pasa muy comúnmente y creo que a muchos nos pasa, ¿verdad? Estamos embotados, esa es la palabra, estamos embotados en un asunto, en una circunstancia o incluso en nuestro trabajo, incluso en la misma obra, el mismo servicio, ¿cierto? Porque a veces nos pasa. Estamos en el equipo de logística de la Escuela de la Verdad y todo el tiempo estoy pensando en un asunto que me llama o me escribe una hermana o un hermano y para mí está primero este asunto en el cual estoy embotado, mi mente está embotada. Ojo, porque nuestra mente no debe estar divagando. Para poder desarrollar la habilidad de escuchar y entender, mi mente debe estar como un papel blanco delante del Señor. Bien. Y en tercer lugar, debemos aprender a entrar en los sentimientos de otros. Oh, Señor Jesús, qué importante este último paso. Debemos aprender a entrar en los sentimientos de otros. ¿Cuán difícil nos resulta a cada uno de nosotros entrar en los sentimientos de otros? ¿Y qué es eso de entrar en los sentimientos de otros? No es más que padecer con el que padece, ¿verdad? No es más que sonreír con el que sonríe, pero de una manera genuina. No por hipocresía, no por hipocresía. Eso es poder entrar en los sentimientos, mis sentimientos. ¿Y cómo se logra eso? A partir de la experiencia y el quebrantamiento que hemos tenido por parte del Señor y en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Solamente cuando nosotros hemos tocado fondo y el Señor nos ha sacado de ese fondo, podemos realmente sentir lo que los demás sienten, entrar en sus sentimientos. Y vemos muchos casos, hermano, vemos muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana. Vienen muchos hermanos a decirnos, hermano, tengo esta situación, hermano, tengo esta circunstancia, hermano, me está sucediendo lo otro, esto, aquello. Incluso recuerdo mucho una experiencia que tuve que vi que un hermano se acercó a otro hermano mencionándole, hermano, es que no tengo ni para el mercado, hermano. No tengo ni para el mercado, ¿cómo hacemos? Y la respuesta de este otro hermano precioso fue, hermano, ore. A simple vista puede ser una respuesta válida, ¿cierto? Y claro, es muy válida, porque en todo tiempo debemos estar orando. Pero ¿estamos sintiendo lo que ese otro hermano está sintiendo en ese momento? ¿Estos hermanos realmente conectaron sus sentimientos? Posterior a ello me di cuenta que el hermano que le respondió, hermano ore, es un hermano que siempre ha tenido mucho dinero, gracias a Dios. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Cómo podemos desarrollar realmente la habilidad de escuchar y entender? Debemos aprender a entrar en los sentimientos de otros. Bien, y si quizás nunca hayamos pasado esa experiencia, por eso es necesario mantener nuestra mente en blanco,
Por eso es necesario no tener prejuicios ni ideas preconcebidas, para que el Señor, a partir de ello, cuando estamos vacíos, pueda llenarnos y brindar una respuesta apropiada a este hermano. Bien, dice, si alguien viene a nosotros con profundas aflicciones y angustias y nosotros mantenemos una actitud insensible, sin ser tocados por su dolor, nunca podremos ayudarle. No importa por cuánto tiempo lo escuchemos. Si nuestro sentimiento no puede igualarse al suyo, no podremos entender a lo que se está enfrentando. Aquellos que nunca han sido quebrantados en sus emociones no son capaces de sentir lo que otros sienten. Por eso esto es tan importante, el poder sufrir quebrantamientos, el poder saber qué es no tener un solo peso en el bolsillo, el poder sentir realmente que los servicios ya llegaron y no hay con qué pagar. Una enfermedad grave que lleva por mucho tiempo aquejando nuestro ser. Bien. Solo cuando tenemos estos quebrantamientos podemos realmente desarrollar esa habilidad de escuchar y entender lo que los demás están viviendo, padeciendo, sufriendo. Muy bien. ¿Cómo podemos sentir lo que otros sienten? Ahora bien, ¿cómo podemos sentir lo que otros sienten? Ojo, si estamos demasiado ocupados con nuestros propios sentimientos, no seremos lo suficientemente sensibles como para considerar los sentimientos de los demás, ¿vale? El estar ocupado con nuestras emociones, perdimos el año allí, porque no estaríamos en capacidad de tener la sensibilidad para considerar los sentimientos de los demás. Por eso es que también en este mensaje, no lo puse aquí explícitamente, pero en este mensaje el hermano menciona que no debe haber entre nosotros esta miel, no debe haber entre nosotros padres, madres, familiares. Incluso nosotros debemos anteponer los sentimientos y la razón de los demás hermanos antes que de las propias. Debemos ser personas, no me malentiendan, sin sentimientos, para poder nosotros captar y adaptar como nuestra los sentimientos de los demás para poder realmente entenderles, comprenderles y brindarles una atención adecuada como obreros que servimos para nuestros hermanos por Cristo y el amor que Cristo ha depositado en nosotros para nuestros hermanos. Bien, debemos recordar que somos siervos de los santos por causa de Cristo. No solamente debemos dedicar nuestro tiempo y nuestra fuerza a ellos, sino también poner nuestro afecto a su disposición. Otro punto que me toca el corazón, porque soy un hombre de muy poco afecto con mis hermanos. Bien, y el afecto es hacer sentir a esa persona que está hablando conmigo como que le estoy brindando todo mi corazón. Ese es el afecto, que la persona de manera genuina sienta que lo quiero, que esa persona sienta que estoy con él o con ella, que estoy en sus zapatos, que a pesar de que no estoy viviendo en el momento su situación, pasé por esa situación también, o no he pasado, pero me compadezco y estoy con él. Y no estoy en una actitud de pobrecito, de ay, hombre, ay, mujer, lo siento mucho, triste. No, sino que realmente es genuino. ¿Por qué? Porque es que todo el tiempo hay un Cristo que está operando dentro de nosotros y todo el tiempo estamos expresando ese Cristo que está operando en nosotros. ¿Saben? ¿Ustedes sí sabían eso? Todo el tiempo, a medida que el Dios triuno es impartido en nosotros, lo vamos expresando. Eso es la economía del Señor y nosotros estamos en su economía. Nuestros sentimientos deben estar dispuestos a compartir en los sentimientos de otros. A esto se refiere la Escritura cuando dice que el Señor Jesús, quien fue tentado en todo igual que nosotros, puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí se fijan cómo es que nosotros realmente logramos sentir lo que otros sienten? Cuando hemos experimentado y vivido lo que los demás han experimentado. Claro, muchas que les repito, libros, hojas en blanco, para que el Señor a partir de su inmensa gracia y misericordia pueda llenarnos y nosotros expresarle de acuerdo a esa situación o necesidad. Muy bien, ojo con esto, y con esto quiero recalcar y ya ir cerrando este mensaje. Pensamos que un rasgo muy valioso o importante, o quizás el mejor de un obrero, es su elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? Poder expresarse de una manera clara, concreta y asertiva. Esa es la elocuencia.
entre yo mejor me sé expresar, entonces nosotros pensamos que es el mejor obrero. Pero no, todos estamos cerrados. Todos estamos cerrados si creemos que la elocuencia es el requisito más importante en la obra del Señor. La obra del Señor guarda relación con nuestro espíritu y no solamente con nuestras palabras. Debemos ser capaces de discernir los problemas espirituales que acosan a los hermanos y hermanas y saber cómo resolverlos. Y como les decía, hay un Cristo que está operando en nosotros. Hay un Cristo que se está expresando a través de nosotros, ¿verdad? Y solamente, como lo decía el hermano Guido, Cristo no es el que soluciona los problemas. Cristo es la solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades, ¿verdad? Por eso es que necesitamos nosotros día a día, ir ganando más y más de ese Cristo precioso para que Él mismo sea reflejado, manifestado. Así como solucionó el problema de la mujer samaritana, el camino de Emaús, así como solucionó muchos problemas de la humanidad. Solo Cristo es la solución. Muy bien. Amén. Y concluimos el mensaje de acuerdo a los aportes o participaciones de cada uno de ustedes. Me gustaría que cada uno de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí, en una frase pudiéramos concluir este mensaje. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué ganó más de nosotros el Señor? Tener un interés genuino por las personas. Amén. ¿Qué más, hermanos? Vaciarnos de nuestros prejuicios y conceptos. Ser aquellos que realmente escuchemos. Saber escuchar a los hermanos e involucrarnos en sus sentimientos. Debemos formar más nuestro carácter en pro de beneficio del Señor. Y hay otro momento que es el Señor siempre que era contactado, Él resolvía el problema. Él resolvía a la persona. Amén. ¿Tienes hambre? Todos estaban con hambre y Él sencillamente les dio su pan. Entonces yo creo que también nos falta mucha sensibilidad para poder compartir todo lo que tenemos con nuestros hermanos. Amén. Y entender sus necesidades y si es el caso llevarlos para la casa, ofrecerles algo, compartirles algo. O sea, nos falta mucha ternura. El Señor tenía ternura. El Señor vio al ciego y le sanó sus ojos de inmediato. Entonces hay cosas que no esperan. Entonces, hermano, ahí pasa esta situación. Vamos a ver cómo podemos ayudar. De una vez, no es que seamos nosotros aquellos que lo hacemos, sino es el Señor el que pone ese deseo en nuestro corazón. Entender el dolor, el sufrimiento de cada hermano y no ser indiferentes, hermanito, y no estar juzgando, sino simplemente actuar. Amén. Y por último, Amén. hermanita Lita, una frase. Amén. Amén. Una frase, compasión, la compasión de Dios, hermano. He sido expuesta, lucho todos los días con esto de la compasión. Le digo, Señor, dame tu compasión, enséñame a tener compasión por las hermanas y hermanos. Amén. Amén, compasión del Señor. Listo. La necesitamos. Una frase, hermanita Gabriela. Mi afecto a su disposición. Amén. Ser como María, que se dedicó a escuchar al Señor, que se postró a sus pies y ella solamente escuchó. Amén, no tenía ninguna aleluya. opinión respecto a lo que el Señor le dijera, únicamente tenía que escucharlo y aprender de él. Bueno, muy bien. Aleluya, hermanos. Amén. Muy bien, aleluya. Gracias, hermanos. Continuamos así con ese espíritu avivado, espíritu de participación en este momento para que podamos realizar una actividad de confirmación de la palabra que hemos visto el día de hoy. Entonces, muchas gracias, hermanos, por su disposición, su participación. Es un gusto para mí poderlos acompañar hoy y estar con ustedes.